Antes vamos con el comentario de Jaques. 4 años tiene el Breve, por favor, que ya tenemos Jaque ahí. Abogando por reformas institucionales importantes en la República Dominicana, incluyendo la reforma constitucional. Ayer, después de haberse anunciado todo esto el fin de semana, el presidente ya presentó formalmente los elementos contentivos que abordará y abarcará la reforma constitucional. Yo creo que resulta muy interesante, ¿no?, los elementos que plantea el presidente para fortalecer la institucionalidad del país. Creo que esto hay que verlo dentro del contexto histórico. Veo crítica por la encuesta que se realizó en WhatsApp. Veo crítica porque se presentó en el Palacio Nacional, en la semanal, de parte de la exdiputada Guadalupe, un comunicado bien interesante que ella leyó allí. Una dicción impecable que tiene esa señora, brillante, siempre la he admirado. No le conozco, pero quiero públicamente externar mi admiración y respeto, independientemente de las distancias ideológicas que tenemos. Pero ella fue una diputada brillante. Entonces, yo creo que esta reforma hay que verla dentro del contexto histórico. Porque, ¿qué hemos visto en la República Dominicana? Fundamentalmente, después de la era de Trujillo. O si ustedes quieren, podemos ir desde la fundación de la República. Porque esta viene siendo ya la 40ª reforma constitucional. O podría ser la 40ª reforma constitucional si se concretiza todo esto. Fundamentalmente, la gran mayoría de esas reformas constitucionales han versado sobre cuestiones de beneficio al presidente de turno. Fundamentalmente en torno a que si se extiende el periodo presidencial, que de 4 años, que 6 años, que si se habilita la figura del vicepresidente de la República o se inhabilita, que si se extiende el periodo presidencial, que si se restringen derechos ciudadanos, que si se expanden los derechos ciudadanos, como se hizo en la dictadura de Trujillo, donde se estableció el derecho al voto a las mujeres. Pero si nos vamos al 1966, señores, cuando el doctor Balaguer ya asumió el poder, lo primero que se estableció allí fue permitirse la reelección presidencial en el 1966. Hablamos de que se hizo una reforma para beneficiar al presidente de turno. Pero cuando llegamos al 2010, ¿ustedes saben qué propuso y qué logró introducir allí el presidente Leonel Fernández? ¿No? Estableció una edad de 75 años para la jubilación de los jueces. Esto le permitió desplazar a parte de los jueces que estaban en la Corte Suprema de Justicia para colocar a jueces cercanos a su partido. Estableció la habilitación que le ha permitido volver a ser candidato presidencial. Integró al Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben qué logró el presidente Fernández con ese elementico ahí que introdujo la Constitución contra la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano. Eso le permitió a él tener control de un 40% de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Un consejo constituido por 8 miembros. Tan pronto el presidente Fernández introdujo al procurador, llevó de 7 miembros que constituían el Consejo Nacional de la Magistratura a 8 miembros. Lo que colocaba en una situación de posibilidad de empate al Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que se resolvió disponiendo de que el voto del presidente podría valer por 2 en caso de empate. Eso le permitió al presidente Fernández tener rápidamente 3 votos de los 8 votos del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso le permitió imponer a sus amigotes, a sus íntimos y a los suyos en las altas cortes. Pero también estableció una evaluación de desempeño de los jueces. O sea, hablamos de que él, como presidente que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura, podía evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Fundamentalmente sobre esos 4 tópicos versó esa reforma constitucional del 2010, independientemente de que se introdujeron nuevos elementos de derechos humanos de tercera, cuarta y quinta generación. Pero fundamentalmente esa reforma constitucional se hizo para eso, para expandir sus poderes y sus controles de los altos órganos de poder en la República Dominicana. Entonces, llegada la presidencia del presidente Abinader, la gestión del presidente Abinader,
vemos cómo por primera vez en la historia se procura el presidente de turno despojarse de poderes. Como en efecto provocará excluir al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. De tener casi un 40% del control del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente, bajo el modelo constitucional actual, pasará a ser un voto más. Será un voto de 8 votos. Un voto de 8 votos. Hablamos de que él representará apenas un 15%. De un 38% bajará a un 15%. Pero también va a reducir la cantidad de diputados de 190 a 137, lo cual ha sido un pedido histórico por la sociedad, que ha visto un incremento descontrolado de diputados. También incluye otros elementos importantes que creo que resulta justo analizar y valorar, porque en esencia esa reforma constitucional, por primera vez desde el 1844, va a versar sobre cuestiones que en nada beneficia al presidente de la República, como lo es establecer la independencia, la escogencia del Procurador General de la República, para que ésta se haga no desde el Palacio Nacional, sino para que se haga desde el Consejo Nacional de la Magistratura. La mañana con Dari Terrero.